Bien, proseguimos en Sol Mayor y ya quiero presentar a nuestro querido compañero y amigo Sebastián Subirana, el operador, que está haciendo el reemplazo de nuestro querido Nico. Y bueno, ahora sí estamos comunicados con el compañero Héctor Giuliano, quien es un estudioso de la deuda externa espuria de la Argentina, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Héctor? Carlos Codeso lo saluda. ¿Cómo anda? Dice Carlos, gracias por llamar y saludos a los oyentes. Sí, bien. Bueno, sí, sigo. El tema mío en realidad no es exclusivamente la deuda, esto es la problemática económico-financiera, de la cual la deuda es una pieza central, porque en realidad cuando uno hace un balance concreto, yo digo siempre, la prueba de la realidad es los hechos económicos, no los discursos ni las declaraciones. Cuando uno va a los hechos concretos, ¿qué encuentra? Que el gobierno Milei está haciendo el más duro e impietoso ajuste fiscal que se conozca de los tiempos contemporáneos, por lo menos, ¿no? ¿Para qué? Para pagar intereses de la deuda pública y gracias a pagar esos intereses de la deuda pública esperar que le presten más dinero. Así que nos encontramos, en mi opinión, y ojo, no trato de esto no mezclar una impresión subjetiva mía, no es un estado de ánimo, lo puedo respaldar y a continuación doy algunos elementos para ello, ¿no? Pero una analogía que veo, me parece que a Milei, a 9 meses de su gestión, le está pasando algo parecido a Macri después de 2 años de gestión, ¿no? Endeudó todo lo que pudo. Y llegó un momento que tuvo que pedir un salvataje para poder completar su mandato. No sabemos si este determinismo le va a caer también a Milei, porque según cifras oficiales, la deuda pública, que en este momento pasa los 460.000 millones de dólares. ¿Eso es por todo concepto, Héctor? No, solamente en cabeza del Estado Central. Por eso nunca hay cifras sobre la deuda pública nacional, es decir, sumándole a esto Banco Central, provincias, municipios, empresas del Estado, etcétera. Esos datos no se dan nunca porque la deuda es secreta, lo hemos hablado muchas veces. Lo que se da es lo que debe en cabeza del Estado Central. Y las cifras son un poco confusas, porque uno toma el informe de aumento de deuda y en lo que va del año, sin contar diciembre, en lo que va del año, la deuda pública del gobierno Milei aumentó en 87.000 millones de dólares. Hay que hacer una aclaración para ser justos. En diciembre, cuando asume y provoca una macro devaluación, se licuó en números se licuó la deuda, no es que la deuda desapareció, pero la deuda que estaba en pesos, recordemos que un 35, un 40% ahora de la deuda está en pesos y la mayoría, 60, 65, está en moneda extranjera, ¿no? Entonces, claro, los números, si usted evalúa, transformados en dólares, le da que la deuda en dólares bajó. Entonces el gobierno hizo una especie de dibujo contable, porque dijo, bajó la deuda, hemos licuado la deuda. Sí, no, la deuda es la misma, nada más que usted devalúa y entonces expresada en dólares le daba como 54.000 millones de dólares menos. Pero esa deuda está indexada por inflación. Quiere decir que a medida que se va pagando, se va actualizando, es decir, va recuperando el valor contable. Quizás es un tema un poco complicado de entender, pero lo concreto, lo concreto es esto, que aún en el mejor de los casos, aún tratando de buscar las cifras más favorables al gobierno, diciendo, bueno, primero devaluó y después ahora está recuperando esa devaluación de a poco, la deuda neta habría aumentado por lo menos 45.000 millones de dólares.
En la gestión de 9 meses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se hicieron con esos millones de dólares? Bueno, en principio es deuda nueva, no Sí, hablemos de la deuda existente, esto es aumento de deuda. En la era Milei. El destino de la deuda financiera nunca se sabe, pero es para sostener o el déficit fiscal o fundamentalmente el crecimiento de la deuda en sus intereses. No nos olvidemos que cada renovación de deuda que se produce, el gobierno hace 2 licitaciones por mes, implica canjear bonos viejos que vencen por bonos nuevos que se emiten. Pero esos bonos son más caros y aumentan el stock de la deuda. Así que el destino que tenga la deuda no lo conocemos porque el gobierno no lo informa. Pero de todas maneras, si tomáramos la cifra más favorable al gobierno, nos daría que la administración Fernández terminó en unos 420.000 millones de dólares y la actual pasa a los 460. Y o sea, son más de 40. Pero si a eso le sumamos los cupones PBI, que son 12.500, estamos que la deuda actual argentina está en 471.000 millones de dólares. O sea, seguimos en cifras astronómicas de deuda y no se paga un centavo de capital. Todo lo que se paga es intereses. Y todo, por eso decía que hay que tener presente que todo este ajuste está destinado a pagar intereses. Y eso, no sé si lo he hablado con usted, pero si lo hablé era con cifras menos actualizadas, porque serían cifras a julio. Le doy las últimas cifras oficiales del Ministerio de Economía a agosto, a fin de agosto. El gobierno tuvo un superávit fiscal de unos 9 billones de pesos. No es moco de pavo. Haber logrado por primera vez en la Argentina después de tantos años este superávit es una cosa importante. Ahora, 2 cosas. ¿Cómo lo logró y a qué destinó este superávit? Claro. Lo logró a través de un ajuste impetuoso, bajándole las remuneraciones a los trabajadores, las jubilaciones y pensiones, el valor de los planes sociales, es decir, licuando el gasto público por salarios y jubilaciones. Eso es público y notorio, y ahora todavía peor aún, el presidente, aliado con la casta, porque él hablaba de la casta cuando hablaba del Congreso, ¿no? Que a los diputados que llamó ratas, ¿no? Pero resulta que cuando llegó el momento pactó con la casta y le bloquearon el aumento último a los jubilados, que le quitó solamente en la actualización de enero 8.1%. Es el saqueo gratuito. Para eso sí, vuelvo a repetir, las obras públicas están paradas. El movimiento de obras públicas es negativo, ha bajado en lo que va del año un 25%. Los sectores contratistas de obras públicas, sobre todo obras de construcción como pavimentación, viviendas, escuelas, etcétera, ¿no? Las empresas del sector de la construcción están despidiendo gente, está aumentando el desempleo. Está aumentando también la pobreza, que el gobierno anterior la dejó en un 45-46% y ahora está entre 52 y 57. O sea, esto es un ajuste impietoso. Es feroz. ¿Para qué? Sí, perdón. Sí, digo que es feroz el ajuste. Sí, por eso esto no es comentario, no es suposición, no es nada subjetivo, estos son datos de la realidad, son números. Entonces, vuelvo a esto, con ese sacrificio impuesto a la población, consiguió en 8 meses un superávit de casi 9 billones, 8 billones 800. No, para no marear a los escuchantes, no a los oyentes.
cerca de 9 billones de pesos a costa de esta impietosa política de ajuste. ¿A qué lo destinó? De los 9 billones, Sí. 7 los destinó a pagar intereses de la deuda. Y los 2 billones restantes, como que dice, lo que le quedó, los está acumulando para comprar dólares, y con esos 2 billones que le sobraron, entre comillas, Sí. comprar anticipadamente y reunir 1.500 millones de dólares a pagar de intereses a los fondos buitre en enero del año que viene. O sea, esto es surrealista. El gobierno está haciendo un ajuste ahora para juntar plata que tiene que pagar en enero. Y tanto es así que en estos días, aunque no se ha suministrado información oficial, Sí. en estos días tenía que comprar esos 1.500 millones de dólares para pagar intereses a los fondos buitre en enero del año que viene. Ajá. O sea, hacemos el sacrificio ahora para ahorrar y los intereses que vamos a tener que pagar dentro de 5 meses, digamos así. Sí. Héctor. Y Sí. y ese dinero se gira al BONI, que es el Bank of New York, Sí. para que el BONI los tenga depositados como garantía de que la Argentina le va a cumplir a los fondos buitre los futuros intereses. O sea, los intereses son para pagar deuda. El ajuste, dije mal, el ajuste es para pagar intereses de la deuda. Son los números que lo cantan. No es ninguna especulación. Sí, usted me iba a decir algo. Sí, le iba a preguntar, ¿por qué se van los bancos extranjeros de la Argentina? Los bancos extranjeros no se están yendo. Hay algunos que por políticas o propias o por ventajas comparativas pueden irse. Efectivamente, creo que se fue el banco chino ICBC, Sí. ¿no? Sí. Pero bueno, con una política abiertamente pro-norteamericana como la de Milei, donde se está haciendo todo tipo de presiones para frenar las inversiones y los negocios de China, no es extraño que el motivo de que se vaya el banco es decir, bueno, si el gobierno se transforma en una administración satélite de la administración norteamericana, no nos olvidemos que el presidente lo ha dicho con toda llaneza. Su alianza incondicional es con los Estados Unidos y con Israel. Sí. Y toda su gestión está apuntalada por el lobby norteamericano-israelí, incluso dándole el apoyo a Israel en un momento en que el gobierno Netanyahu está cometiendo el más grande genocidio contra la población civil palestina del siglo XXI. Y eso lo está haciendo un gobierno liberal que supuestamente está comprometido con la libertad de la democracia, la pacificación. Por eso es realmente, volviendo a lo que decía al comienzo, hay que ver cómo termina esto, porque hasta ahora, si bien nadie mata la gallina de los huevos de oro, sí. El gobierno Milei es un gobierno, como ha sido rotulado desde el primer momento, un gobierno pro-empresa. Traduzcámoslo, ¿qué quiere decir pro-empresa? La prensa denomina pro-empresa cuando son gobiernos liberales que favorecen al capital financiero y a las grandes empresas en detrimento de la población, como la actual. Por eso lo aceptan, y por eso el mayor beneficio y el sector que logra mayores beneficios en la Argentina sigue siendo el sector financiero bancario. Porque estamos frente a un atraso cambiario con tasas de interés del 40%. Y que con los títulos públicos es superior, porque según los títulos puede llegar al 45 o al 55%, según los casos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Con el atraso cambiario, la especulación financiera gana en dólares,
Quiere decir que gracias a la depreciación del peso, ¿no? El dólar tiene un retraso cambiario que hace que el dólar devenga una moneda más fuerte, o que el peso asociado al dólar aparezca como una moneda más fuerte. Es decir, como que el dólar está más barato, entre comillas. Sí. ¿Qué significa eso? Que financieramente los capitales golondrina ganan más que nunca, porque ganan el 40% anual en dólares en la práctica, con el retraso cambiario. Y eso no lo consiguen en ningún país del mundo. Estados Unidos acaba de bajar las tasas de interés de la Reserva Federal al 4,75%. Y nosotros acá en la Argentina, con un dólar atrasado, estamos pagando por títulos públicos más del 40%. Qué timba, ¿no? Y bueno, por eso este gobierno sigue la política de Macri. Gobernar con deuda, que es lo que generando más deuda. Y es claro, y el premio que espera recibir por esta servidumbre de pago de intereses a costa del ajuste fiscal, el ajuste que paga toda la población, va a ser que si la Argentina hace buena letra, va a tener como premio volver al mercado internacional de capitales, es decir, volver a endeudarse y a tomar más deuda, porque nadie habla de bajar la deuda, ¿no? Y la deuda está subiendo. Y en lo que va del año son 87.000 millones de dólares más. Entonces, yo tengo la reserva, digo, sí, los capitales financieros y económicos que lo llevaron al poder a Milei, que fueron los que lo están sosteniendo, ¿no? Sí. No van a matar la gallina y los huevos de oro. Es probable que en algún momento le tiren alguna cuerda de salvataje. Sin embargo, hay un hecho que me llama la atención, que es que al gobierno se le hace muy difícil conseguir deuda externa. Claro. Porque... Eso le iba a preguntar, digo, si el Toto Caputo está desesperado en la búsqueda de dólares claro, que no le prestan. Claro, está Caputo y el propio Milei están peregrinando, pidiendo por lo menos 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares que en el mercado internacional son nada, en comparación. Y sin embargo no se lo prestan. Quiere decir que algo no está cerrando ahí. ¿Por qué? Porque los capitales financieros no comen vidrio. Y entonces se dan cuenta de que este gobierno, tal como está planteada la cosa, no va. Por eso el problema del atraso cambiario, que lo están presionando con lógica, porque la inflación es el doble de la devaluación. La inflación tiene un piso del 4% y la devaluación 2%. ¿Qué quiere decir? Que eso genera un proceso artificial negativo de que hay lo que se llama atraso cambiario, es decir, que el dólar no acompaña el aumento de precios. Pero eso es como una bomba de tiempo, que uno lo aguanta un mes, 2 meses, 3 meses, lo aguanta y en algún momento explota. Es más, esto no lo digo yo. Esto lo dijo en una reunión empresaria hace pocas semanas, pocos días, el doctor Arriazu, que es un economista de línea liberal. Venía de la época de Martínez Dios, se le atribuye que él fue el inventor de la tablita cambiaria en la época de Martínez Dios, ¿no? Mi Dios, ¿de quién hablamos? ¿Cómo? Mi Dios, ¿de quién hablamos? De verdad, sí, es un hombre que, bueno, yo no le niego competencia profesional, técnica, pero quiero decir, es un hombre que está apoyando al gobierno. Y en una reunión empresaria, el otro día, que trascendió, vio por todos los diarios, dice el gobierno tiene que cuidar de no devaluar, porque si devalúa explota todo.
como para dejar tranquila a la gente, ¿no? Que uno de los principales referentes que apoya económicamente al gobierno, no un opositor, no lo dijo, qué sé yo, un kirchnerista, o no lo dijo un tirabomba, lo dijo un liberal que apoya al gobierno, de que el gobierno tenía que aguantar de cualquier manera el dólar, porque si devaluaba explotaba todo. Claro. Creo que la expresión de él incluso fue explota mi ley o explota el gobierno. Así que desde el punto de vista de lo que está pasando es estar atentos, porque ocurre que el gobierno está desesperado por conseguir dólares. Pero la entrada de dólares se va al pago de intereses, servicio de la deuda y deuda por importaciones, que hay acumulados más de 42.000 millones de dólares de importaciones, la mayoría de los cuales, la verdad, venía del gobierno anterior, ¿no? Pero se continuó bajo este gobierno. Y además hay otros 10.000 millones de dólares de utilidades y dividendos de empresas que no fueron giradas a sus casas matrices, o sea, las ganancias que tienen las empresas extranjeras acá. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene dólares. Los tipos ganan en pesos acá, y cuando van a canjear, a pedir los dólares al Banco Central, le dicen, no tenemos, no están. Por eso tuvieron que emitir bonos, los Bopreal, para tratar de aguantar 10.000, pero son 50.000 en total de lo que hay que aguantar. O sea que cuando uno, no quiero marear a la gente con números, ¿no? Pero por lo menos para que se tenga en claro el concepto. Cuando uno ve que las cuentas no cierran, y que el tema principal, que es el problema de la deuda, usted vio que no hay ningún economista que lo mencione. El tema de la deuda, como siempre, está ausente. Es el condicionante de todo, pero de eso no se habla. No, ¿usted escucha alguna economista? Bueno, el alcance limitado que pueda tener, además yo no soy economista profesional, ¿no? Pero más allá de eso, el espacio al que uno llega, ¿no? Es limitado, mientras que los grandes medios están todos comprometidos porque dependen del capital financiero, es decir, los grandes medios dicen lo que sus dueños, sus mandantes, que son los dueños de los medios de comunicación, le dicen. Entonces le tienen que decir todos los días, no, usted no levante la perdiz, no hable de la gravedad del tema, usted distraiga a la opinión pública con las noticias policiales, con los escándalos, que son reales, no es que los desmienta, ¿no? Pero entretenga a la gente con el cholulismo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, con las expresiones que tuvo el Papa, con cualquier cosa, pero ¿quién habla de los temas concretos en la Argentina? Sin embargo, la situación la veo, pienso que, por eso decía, los capitales financieros no matan la gallina de los huevos de oro, no van a moverle el piso generándole una corrida cambiaria a este gobierno como le hicieron a Macri. Pero no está descartado, porque también Macri estaba muy confiado, endeudó en 83.000 millones de dólares en 2 años de gestión, y de golpe, a fines de abril del año 2018, tuvo una corrida cambiaria. ¿Y quién le generó esa corrida cambiaria? El banco Morgan Stanley, que en un día le retiró entre 800 y 1.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central. Entonces el presidente Macri tuvo que presentarse, creo que fue el 3 de mayo, ante la cámara de televisión para hacer un discurso de 3 minutos diciendo necesitamos un salvataje. Volvemos al fondo, ¿no? Al Fondo Monetario, y le pidieron un préstamo récord para que pague el gobierno que venía. Es algo surrealista. Bueno, no sé, yo cito estas analogías porque me vienen en mente cuando veo el despropósito de las declaraciones
del propio presidente, ¿no? El propio presidente se la da de vencedor, de haber hecho, habla de una hazaña, de que él ha hecho la hazaña de lograr este superávit, pero él ignora totalmente a costa de la que gente. esta hazaña, entre comillas, fue conseguida a costa de robarle dinero a la gente. Yo digo siempre, usando las palabras del propio presidente, que dijo que el Estado era una asociación ilícita organizada para robar a la gente. Resulta que cuando él asume la presidencia, lo primero que se encarga es de robar a la gente, porque a través de la inflación le está robando a la gente. Es que el empresario no pierde con la inflación, el Estado tampoco, el Estado recauda más con la inflación. El que pierde es el ciudadano medio, todos perdemos. Que alguno, según su rubro y todo, se salve o no se salve, es excepcional, pero toda la gente, si justamente los comentarios y las encuestas todas, ¿qué están midiendo? Miden lo que llaman eufemísticamente el humor social. El humor social es, como lo han dicho algunos, midamos hasta cuando esto no explote, ¿no? Lo que pasa ¿Hasta es que, dónde podemos estirar? Es claro, hasta dónde podemos tensar la cuerda sin que se rompa, sin que tengamos. Y ya lo de los jubilados, si bien fue manejado políticamente de ambos lados, no entro en la parte política, pues no sigo todo lo que son entretelones políticos, ¿no? Pero el otro día hubo una represión a las protestas, concretamente, ¿no? Mientras el Congreso estaba aprobando una vergonzosa convalidación de un DNU del gobierno para bajarle el sueldo, los saberes a los jubilados, ¿no? Con el argumento de que eso iba a desequilibrar la finanza pública. Sí, ¿qué finanza pública? Iba a desequilibrar el pago de intereses de la deuda, que no es lo mismo, porque en realidad yo jubilado soy un acreedor del Estado. Que tengo más legitimidad que un fondo buitre que especula con los títulos públicos y que le sobra la plata, porque el jubilado... Usted aportó toda una vida de trabajo. Aportó todavía trabajo compulsivamente. Es decir, le retuvieron... la gran mentira y la gran confusión que hacen es que la jubilación no es un gasto, es la devolución de lo retenido, que no es lo mismo. Entonces el jubilado es un acreedor del Estado, pero resulta que hay hijos centenados. No, a los acreedores del Estado legítimo, que son los jubilados, se le bajan las remuneraciones. En cambio, a los acreedores especulativos bancarios y financieros externos que están operando, y locales, ¿no?, que están operando en la Argentina, a ellos se les cumple religiosamente y se impone un plan de ajuste para pagar intereses. Esto tiene que ser dicho. Yo, bueno, mantengo la tranquilidad de decirlo, pero es infame directamente. Es decir, es imponer a la población un sacrificio financiero para pagar usura. Y así está funcionando la Argentina, mientras el presidente se la pasa diciendo y haciendo payasada para distraer a la opinión pública. Fíjense que nadie habla del trasfondo verdaderamente grave de la política de Milei Caputo. Todos hablan de la parte anecdótica, de qué dijo Milei, qué no dijo, si tocó la campana, si dijo alguna excentricidad. Todos distractivos de la opinión pública. No se habla del oro. ¿Cómo? No se habla del oro. Bueno, exacto, eso, el oro, la transferencia del oro, que es prenda, porque el oro es valor concreto. Entonces, como le pasó a Macri, que Macri mandó 11 toneladas de oro, y este gobierno no ha dicho, no ha informado sobre la cifra, la cantidad exacta, porque incluso se ha trascendido que hubo un segundo envío de oro a Londres, que estaría depositado en el Banco de Inglaterra, ¿no? Pero el gobierno no suministró información oficial y eso trascendió por el pedido de informes que hizo Sergio Palazzo, que aparte de ser diputado es secretario de la Asociación Bancaria. Sí, Así que
porque salió por ese lado. Pero aún así, habiéndose destapado la información, el gobierno respondió con toda soberbia de que no se daba información porque eso podía afectar las negociaciones en curso. ¿Qué negociaciones en curso? Cuando un deudor anda mal y no puede pagar, el acreedor le dice, mándeme el oro, porque el oro es la prenda que yo tengo seguro. Mientras concretamente, si la Argentina no está pudiendo conseguir dólares para pagar intereses, entonces le piden que le mande oro como garantía. Héctor, entonces es prenda. Sí. Ya no me queda mucho tiempo, desgraciadamente. Bueno, está bien. Le hice estos breves comentarios con un pantallazo. Entiéndame, muy cortita, pero muy cortita. El gobierno está desesperado para que los pools de siembra, los pools sojeros, liquiden esa siembra, esos dólares. Eso haría crack con el gobierno de Milei, ¿no? Si se produce una devaluación, haría crack. No, el gobierno está esperando y está negociando y está recibiendo parte, pero las grandes multinacionales exportadoras, que son las que controlan el comercio exterior argentino de grano, no son capitales locales, le están retaseando porque presionan una devaluación. Por eso. Entonces le están liquidando, no digo a cuenta gota, pero le están liquidando una suma limitada. Por eso el gobierno está desesperado por el blanqueo, a ver si del blanqueo le aparecen dólares que puedan suplir lo que no liquidan los exportadores. Bueno. La situación del gobierno está hackeado, es una encrucijada grave. Eso es lo que le puedo sintetizar, habría mucho para hablar, pero el balance es ese. Ojo, porque la situación del gobierno es sumamente grave desde el punto de vista financiero fiscal. Gracias, Héctor. Estamos al habla. Gracias. Chao, buenas Gracias, noches. no tengo más tiempo, le agradezco mucho. Hasta aquí fue Héctor Giuliano, un estudioso de la deuda externa espuria de la Argentina. Nos vamos hasta el miércoles próximo. Gracias. No solo se trata de escuchar, también se trata de sentir. Esa es la onda.